Mi padre invitó a las vacaciones a la mujer con quien engañó a mi madre cuando ella estaba muriendo, pero cancelé las reservas a último momento para que tuviera problemas financieros. Mi mamá murió hace 3 años. Nos destrozó a todos, pero especialmente a mi papá. Ahora tiene 59, y después de que ella falleció, se convirtió en un zombi viviente porque parecía completamente destrozado. Casi no salía de la casa, dejó de ver a sus amigos, todo eso. Mi hermano y yo nos preocupábamos por él constantemente, tratando de hacer algo para que se sintiera mejor. Pero no parecía funcionar. En el último año más o menos, parecía estar mejor. Empezó a salir otra vez, se le notaba más ligero de alguna forma. Nos sentimos aliviados. Avanzamos rápido a principios de enero. He estado pensando en lo estresado que parecía todavía a veces, también recordaba que había mencionado sentirse muy estresado en el último tiempo, y como realmente nunca se dio tiempo para sí mismo después de todo. Así que decidí hacer algo lindo, reservé unas vacaciones en un lugar lindo para relajarnos en las vacaciones de primavera. 2 habitaciones de lujo frente al mar, paquete que incluía la comida y la bebida, actividades para hacer, la experiencia completa. Me costó $8.400, pero no me importó. Mi hermano también iba a venir, y quería que fuera una sorpresa para mi papá. No le dije que yo estaba cubriendo todo, pensaba que mi hermano también había pagado, porque quería que simplemente lo disfrutara sin sentirse culpable por el dinero. Aproximadamente una semana después de reservar, recibí un correo de confirmación de que se había añadido una tercera suite a mi reservación. Eran 2 habitaciones, una que compartiría mi papá con mi hermano, y la mía. Llamé al lugar para saber qué estaba pasando, y me dijeron que alguien llamada Jennifer había llamado usando mi número de confirmación y añadió otra habitación. La cargaron a la misma tarjeta de crédito que yo tenía registrada. Yo me estaba preguntando quién demonios era Jennifer y por qué el hotel dejaba cambiar una reserva tan fácilmente. Tuve una larga conversación con el hotel, pero de eso hablaré más adelante y me centraré en lo importante. Mi primer pensamiento fue que quizá mi hermano invitó a su novia a último momento, y no me dijo. Así que lo llamé y le pregunté si sabía algo al respecto. No tenía ni idea de qué estaba hablando, que ni siquiera tiene novia ahora mismo. Los dos estábamos completamente confundidos sobre quién era esta tal Jennifer y por qué estaba añadiendo habitaciones a unas vacaciones que yo estaba pagando. Al día siguiente, llamé a mi papá. Intenté mantenerlo casual al principio, solo preguntando si sabía algo de una tercera habitación añadida. Pero en lugar de actuar como si no supiera qué estaba pasando, estaba a la defensiva, intentando desviar el tema. Dijo que Jennifer era solo una amiga que necesitaba vacaciones, y que pensó que estaría bien porque ser 4 en lugar de 3 no sería mucho más costoso. Le pregunté por qué no se le ocurrió preguntarme primero, considerando que yo estaba pagando todo. Dijo que no sabía que yo estaba pagando, que pensó que mi hermano también estaba ayudando y que no sería un enorme gasto para los dos. En ningún momento de nuestra conversación dijo algo como, no te preocupes, yo pago la parte de Jennifer. Esa tarde, llamé a su casa más tarde cuando sabía que no estaría. Contestó una mujer. Su voz era muy dulce y alegre, y dijo, oh, debe ser la hija, tu papá me ha contado tanto sobre ti. Pregunté quién era. Se presentó como su compañera y siguió hablando de lo emocionada que estaba por el viaje, de cómo nunca había estado en un hotel como ese. Al día siguiente, me puse a revisar el Facebook de mi papá. Somos amigos ahí, pero él rara vez publica algo, así que podría haber publicaciones que podrían haberse pasado por alto. Yo tampoco uso demasiado esa red social, a decir verdad. Estuve revisando por un tiempo hasta que di con una Jennifer etiquetada en una publicación de hace un par de meses en algún restaurante. Los comentarios de gente que no reconocía hacían bromas sobre que por fin estaba volviendo a salir y que parecían una pareja bastante bonita. Seguí desplazándome, encontré otra foto de hace 8 meses. Mi mamá se fue hace 3 años, así que técnicamente él puede tener una cita, pero algo en todo esto se sentía raro. Puedes llamarlo sexto sentido, intuición, olfato, corazonada o que simplemente todo olía mal desde que esta mujer llamó para agregarse al viaje sin pedir permiso. Tampoco ese tono de voz dulce me parecía sincero. Es de esos que te hacen pensar que no son dulces, solo quieren algo de ti, y que en el fondo esconden algo mucho peor. Llamé a mi tía, la hermana de mi mamá. En cuanto mencioné el nombre de Jennifer, se quedó completamente en silencio. Luego explotó como si le hubieran golpeado el dedo pequeñito del pie con un martillo, le arrojaran alcohol y lo prendieran fuego. Resulta que Jennifer era su compañera de trabajo, y había rumores sobre ellos incluso antes de que mi mamá se pusiera muy enferma. Mi tía nunca dijo nada porque no tenía pruebas y no quería alterar a mi mamá durante el tratamiento, pero la gente hablaba. La gente notaba cosas malas. Lo del hotel era malo, pero ya me estaba olvidando de las margaritas gratis que iba a tomar esta mujer con mi dinero, y estaba pensando en cosas peores.
Mi papá potencialmente engañó a mi madre moribunda, y ahora estaba invitando a esa mujer a unas vacaciones que yo estaba pagando, usando mi dinero para llevar a su probable amante a un hotel todo pago. Hablé con mi hermano casi 2 horas. Si crees que aquí estoy ventilando, deberías preguntarle a mi hermano. Él también lo hacía conmigo, estábamos extremadamente enojados. Admitió que podría haber conocido a Jennifer una vez brevemente, pero pensó que era solo alguna amiga de papá y no le dio importancia. Pero ahora que tenía toda la información, especialmente la probabilidad de que él había engañado a nuestra madre, estuvo de acuerdo en que debíamos hacer algo. Fue una conversación rara, porque los dos estábamos furiosos y nos poníamos aún más furiosos cuando el otro decía algo que lo ponía furioso. Como cuando uno decía que nuestro padre actuaba que estaba mal, para que no se note que él estaba muy bien con esta tal Jennifer, entonces el otro gruñía. Pero cuando el que gruñó decía que no estaba actuando, que seguro se sentía mal porque sabía que era una porquería de ser humano, entonces ahora le tocaba gruñir al otro. Un par de días después, mi papá llamó preguntando por los detalles de los vuelos. Sonaba tan aliviado de que yo ya no estuviera armando un drama, pero si supiera. Siguió diciendo cómo ella nunca había estado en un hotel de playa como ese y cómo le iba a encantar. Apreté la mandíbula durante toda la conversación y dije todas las cosas correctas. Si él pudo mentirme a mí, a mi hermano y más importante, a nuestra madre, le iba a mentir como si mi vida dependiera de ello. A la mañana siguiente, llamé de nuevo al hotel. Expliqué que había habido un cambio de planes y que necesitaba cancelar las 3 habitaciones, todas. Procesaron la cancelación y recibí un reembolso total por mi conversación anterior. En mi conversación anterior, pedí hablar con un gerente o alguien importante porque me parecía ridículo que permitieran hacer cambios a la reservación solo con un número. Ni siquiera le pidieron a Jennifer datos de la tarjeta o algo que comprobara que era la persona que había pagado. No sé qué sucedió realmente, porque no van a admitir la culpa, pero en la primera llamada aceptaron hacer un descuento y agregar algunos paquetes extras, como el uso del spa libre y esas cosas. Por eso cuando volví a llamar y les pedí la cancelación y el reembolso total, no tuvieron más remedio que hacerlo. Pude haber mencionado abogados, ir hasta allí para patearles el trasero y otras cosas. De todas formas, el pasaje ya estaba pago. Luego reservé un hotel completamente distinto, para mi hermano y para mí, porque no iba a desperdiciar los vuelos. Obviamente, no le dijimos nada a nuestro padre. Lo siento, pero al hotel que reservé en primer lugar no iba a ir. Mi hermano me mandó un mensaje preguntando qué íbamos a hacer con nuestro padre. Me preguntó si se lo iba a decir a papá o si iba a dejar que se enterara en el aeropuerto. Le dije que se lo diría el día antes del viaje, en el último momento, cuando ya estuviera allí. Me respondió que tenía malicia y que le encantaba. Sí, el plan ya lo sabrán, dejarlos llegar allí, irnos a nuestro hotel y que ellos vayan al antiguo. Unos días más tarde, mi tía me llamó para ver cómo estaba. Le conté lo que estaba haciendo. Estaba riendo y luego me dijo que amaba que estuviera defendiendo a mi madre aunque no estuviera aquí. Mi papá me envió mensajes unos días antes del viaje preguntando por los traslados desde el aeropuerto. Luego llamó preguntando por los límites de equipaje y si yo había empacado bloqueador para todos. Seguía respondiendo normalmente, como si fuéramos a tener las mejores vacaciones familiares y la amante del mundo. De hecho, sería un título para una comedia con John Cena o La Roca. 2 días antes de la fecha original de salida, lo llamé. Estaba siendo un poco cortante porque aún estaba enojada de que no pudiera recuperar el dinero de los pasajes de avión. Así que tuvimos una charla, donde me contuve para no llamarlo basura a él y a su sucia zorra sin escrúpulos. Llegó el día del viaje y todos nos encontramos en el aeropuerto. Me costó mucho mostrar buena cara cuando la conocí, y sé que a mi hermano también. Todos tomamos el vuelo, y cuando llegamos, fuimos en diferentes transportes al hotel. Ellos al que pensaban que tenían reservas y nosotros al nuevo. Una vez que descubrieron que no había reservas y que tendrían que pagar su estadía, comenzaron a llamar. Para este entonces, yo había hecho algunas modificaciones. Hice que el vuelo de regreso para mi hermano y para mí fuera 2 días después del de mi padre y su muñeca inflable. Eso en caso de que ellos decidieran quedarse y luego todos nos encontráramos en el aeropuerto. Entonces llamó y preguntó dónde estábamos. Le dije que en otro hotel, que no íbamos a pagar por su estadía. Balbuceó y preguntó qué quería decir, como si no pudiera comprender lo que estaba diciendo. Se lo expuse con claridad, cancelé las 3 habitaciones, nos buscamos otro sitio y ahora lo iba a bloquear. Preguntó por qué, y le respondí que no me gustaba que hubiera traído a su amante, a la misma con quien engañó a mamá mientras se moría. No podía ver su cara, pero creo que estaba rojo de furia, ya que primero hizo un silencio y luego soltó todo. Perdió el control por completo. Empezó a gritar que lo tenía todo mal, que Jennifer solo era una persona que había conocido recientemente y que lo hacía feliz, que él merecía ser feliz. Tuvo el descaro de decir que mamá querría que él siguiera adelante.
Dije que tenía todo su derecho a seguir adelante con su vida, pero sin mí. También puse a mi hermano en la conversación y dijo, y sin mí, puedes pagarte tus vacaciones con ella. Empezó a decir que ahora no podía costearlo, que ya le había prometido este viaje y todas las cosas que harían en el hotel, le había mostrado la página en internet del lugar. Por eso yo lo estaba avergonzando, y solo porque pensaba cosas que no eran ciertas. Le pregunté entonces cuándo comenzó la relación, y tartamudeó como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza y no pudiera hablar al mismo tiempo. Le respondí, gracias por la confirmación, y colgué. Jennifer me llamó desde su teléfono, lo cual supe luego de responder. Estaba llorando, soltando que yo no tenía derecho a arruinarles el viaje, y que ella se había pedido días, y que mi papá estaba con el corazón roto. Le pregunté directamente si se acostaba con mi papá antes de que mi mamá muriera. El silencio al otro lado me lo dijo todo. Luego dijo que era más complicado que eso, y que podíamos hablarlo todos juntos si nos encontrábamos en algún sitio para solucionar esto, tal vez en el bar de mi hotel. También le agradecí por la confirmación y colgué. Más tarde descubrimos que mi padre y Jennifer se alojaron en otro hotel, bastante más barato, porque no pudieron cambiar los pasajes de regreso. Al parecer, la aerolínea necesitaba que la persona con la tarjeta de crédito hiciera esos cambios. Todo esto lo supe porque los días siguientes recibí muchas llamadas de familiares del lado de mi padre. Todos contándome lo triste que era que mi papá estuviera pasando por eso luego de sufrir durante tanto tiempo con la muerte de mi mamá. Así fuimos recibiendo información a cuentagotas de lo que había pasado. Lo que sirvió para ahorrarme la tarea de recorrer mi lista de contactos y decidir a quién bloquear. Llamada que recibía defendiendo a mi padre, bloqueado. Llamada para reírse de mi padre, a favoritos. Su hermana fue la mayor defensora de mi padre, llamándome una perra malcriada y desagradecida por todo lo que hizo mi padre. No te sorprenderá que su primer matrimonio terminara porque ella había sido infiel. Nunca me agradó demasiado, y este era el mejor motivo para bloquearla. Mi abuela, la madre de mi papá, llamó, ya que ella es la única que sabe usar los teléfonos móviles, pero estaba con mi abuelo detrás. Fueron a favoritos. Bueno, técnicamente no, porque no puedo tener a una gran cantidad de números en favoritos porque eso le quitaría la gracia a tener números en favoritos. Cuando digo favoritos, son todos los números que se quedaron. Mi hermano comenzó a investigar la información que nos dio y encontró el hotel que pudo conseguir mi papá para quedarse. Era mucho más barato, acorde a su presupuesto. Vimos algunas fotos y es bastante feo. Pero si es para un bastardo infiel como él, creo que es la suite presidencial. Al final regresamos y no tuvimos que encontrarnos con mi papá en el aeropuerto. No sé si nos esperó allí para echarnos la bronca, pero tuvimos que aguar sus planes. Por lo que supimos de algunas fuentes, el lugar era peor que las fotos. Estaba deteriorado, nada que ver con las fotos en línea, y Jennifer se quejó todo el tiempo. Eso no fue parte de mi plan, pero no podría haber salido mucho mejor. Entre el viaje que tuvimos con mi hermano y esto último, creo que no podría pedir más. No he hablado con él desde su última llamada, cuando fue bloqueado. Ha intentado contactarme a través de otras personas, pero son de las personas bloqueadas. No siento lástima por él, y hasta me parece bastante leve para una persona que engañó a alguien moribundo. Dudo que exista un castigo en la tierra para alguien como él. Edición. Quiero responder dos cosas. El pasaje de Jennifer fue comprado por mi padre, o tal vez por ella. Lo cual fue bueno, porque aunque consiguió un asiento en nuestro avión, que debe haber costado bastante, no estaba sentada con nosotros. Haciendo que las horas de vuelo fueran solo un poquito más pacíficas. Aún estaba muy enojada con mi padre. Quien estuvo sentado a mi lado durante el viaje, mi hermano estaba a mi izquierda, y puede que se me haya derramado el café encima de él por mi torpeza. Eso pasa a veces cuando hay turbulencia. Aun cuando fue el viaje en avión más tranquilo que tuve. Lo siguiente de lo que quiero hablar es que no hay nada raro entre mi hermano y yo. No sé qué tienen en sus cabezas, pero fue solo un viaje. No compartimos habitación y solo lo llevé porque necesitaba refuerzos y no quería castigarlo sin vacaciones por culpa de nuestro padre. Él también había pedido días en su trabajo para esto. De hecho, en el viaje cada uno hizo sus cosas, y solo compartimos algún desayuno si el otro no tenía mucha resaca del día anterior. Solo quería aclarar eso, porque hay gente con la cabeza tan mal como mi padre. Actualización 1. Si habías dicho que mi papá tarde o temprano querría hacer mi vida miserable, le has atinado. Pero no debes olvidar que yo también puedo hacer miserable la suya. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi publicación original, y todo está tan desordenado que me disculpo desde antes si esto no está tan bien escrito. No pensaba actualizar, pero la cantidad de consecuencias de esto ha sido irreal. Así que aquí estamos. Todo estuvo tranquilo poco después de que volviera de mi viaje con mi hermano, pero el problema ha cobrado vida por sí mismo y esto es el relato de ello. La hermana de mi papá, a quien voy a llamar mi Brutía para mayor claridad,
ya que si la llamo tía se la confundirán con mi tía que se ha estado riendo de mi padre. Me había dejado 3 buzones de voz antes de bloquearla. Cometí el error de escuchar uno completo. Que el cerebro tiene solo una pequeña capacidad para soportar este tipo de personas. Brutia se lanzó a un discurso sin filtros, y sin sentido, de cómo mi papá lo sacrificó todo por mí al crecer, y cómo debería avergonzarme de mí misma por abandonarlo por un pequeño detalle. Aquí voy a actuar como traductora para ustedes. Lo que Brutia quiso decir con pequeño error es que mi padre le metía la salchicha a Jennifer mientras mi madre moría. Suena un poco crudo, pero es la realidad y no voy a maquillarla. Un día después, una de mis primas del lado de mi padre, la hija de Brutia que no se habla con su madre porque fue infiel, me llamó. Sabía que mi papá maxeó su tarjeta de crédito intentando reservar un hotel de último momento. Me parece sospechoso que la hubiera maxeado con el hotel que vi en las fotos, pero puede ser que ya tuviera muchas deudas en la tarjeta de antes. Lo siento, no conozco las finanzas personales de mi padre al detalle. Tuvimos unas buenas risas cuando le conté lo que hice y cómo bloqueé a su madre. Si hay alguien que aprecia que alguien altere a su madre, es ella. Odia completamente a su madre cuando fue infiel. Toda una historia diferente. Un día estaba aburrida, literalmente viendo el techo porque no tenía nada que hacer, o mejor dicho, no quería hacer nada de lo que tenía que hacer, como limpiar la casa, y mi hermano llamó con más detalles sobre el desastre del viaje barato. Aparentemente, fue peor de lo que sabíamos. El lugar no solo era lúgubre como en los que saben que allí han asesinado a 1 o 2 personas, sino que también estaba infectado por algún tipo de insecto del lugar. Mi padre se quejó, pero no había muchos sitios para reservar. Jennifer fue insoportable desde que llegaron. Ya les dije que su voz dulce me parecía extremadamente falsa desde la primera vez que la escuché. En el aeropuerto fue peor, pero he intentado borrarla de mi cabeza. Se quejó de todo, la habitación, la playa que había cerca, la comida de los restaurantes que había alrededor del lugar, todo. Tuvieron múltiples peleas por eso. Lo más destacable del viaje, Jennifer se fue 2 días antes. Simplemente empacó sus cosas y se reservó un vuelo de regreso. Y no lo pagó ella, hizo que mi papá pagara el cambio de vuelo. Estoy ansiosa por ver las fotos del viaje, deben ser una hermosura. El punto entero de que él la añadiera a mis vacaciones era que ella pudiera experimentar un hotel de lujo, y en cambio obtuvo un motel y lo dejó allí solo. Hay algo de justicia poética en eso. Pero a partir de ahí se volvió más raro. Unos días después de que mi hermano me contó esto, recibí un mensaje de Jennifer en Instagram. Juro que leía esos mensajes con esa voz nasal falsa que tiene. El mensaje era largo, pero mi curiosidad me ganó y necesitaba saber qué quería la loca ahora. Escribió toda una cosa sobre cómo entiende que estoy herida, pero que ella y mi papá realmente se enamoraron y no pudieron evitarlo. Luego tuvo el descaro de decir que mi mamá ya estaba desconectada mentalmente hacia el final por su enfermedad, así que lo que hicieron no era realmente engaño, que ella no sufrió por esto. Leí esa línea 3 veces para asegurarme de que no estaba malentendiendo. De verdad trató de justificar acostarse con mi papá mientras mi mamá se estaba muriendo, diciendo que mi mamá estaba demasiado enferma como para importarle. Cuando estás enfermo, las cosas no dejan de dolerte. Tomé captura de pantalla de todo el mensaje, la bloqueé de inmediato y envié la captura a mi hermano. Se volvió loco cuando la leyó. Ambos sabíamos en ese punto que los rumores eran ciertos, pero no teníamos pruebas del asunto. Teníamos que actuar con la información y darles un buen golpe. Lo del viaje no ha sido suficiente para todo lo malo que han hecho. Aquí es donde hacemos toda una publicación con los mensajes que teníamos, pero no tuvimos tiempo de hacerlo, porque las sorpresas seguían llegando. Avanza solo un día y mi hermano soltó otra bomba. Papá y Jennifer terminaron. Aparentemente, el desastre de las vacaciones fue la gota final para ella. Les dijo a personas que mi papá era un perdedor porque estaba lleno de deudas y que se sintió engañada sobre el tipo de vida que tendría con él. La hermana de mi mamá, la tía que sí ha sido de apoyo en todo esto, me dijo que Jennifer tuvo el descaro de contactarla intentando obtener información sobre mí. No sé si quería saber dónde vivo o dónde trabajo, pero mi tía le dijo que se vaya al infierno. No son exactamente las palabras de mi tía, pero no voy a decir lo que ella podía hacer con su cabeza y su trasero en caso de que un niño esté leyendo esto. Unos días después de eso, recibí una llamada de un número desconocido. Era la hermosa Jennifer. Esta vez, mi hermano había instalado un grabador de llamadas en mi teléfono. Básicamente, me dio un teléfono viejo y me dijo que lo usara para grabar con mi teléfono en altavoz. Lo hice varias veces antes de esta llamada, pero tuve que borrar esas llamadas anteriores porque no quería las grabaciones de promociones. Llamó para decirme que todo es culpa mía, que ella y mi papá todavía estarían juntos si no hubiera saboteado su viaje. Dijo que el resort barato la humilló delante de él y que no podía respetarlo después de ver lo poco que realmente podía proporcionar. Dije, bien, y colgué. Todo sería gracioso si no fuera tan patético.
Está enojada conmigo porque mi papá no pudo costear darle las vacaciones de lujo que quería, las vacaciones que yo estaba pagando originalmente antes de enterarme de ella. No sería mejor si mi padre hubiera engañado con una mujer mejor, pero no creo que sea posible encontrarse a alguien tan malo. La sensación de derecho es una locura. Mi papá intentó una táctica de manipulación más a través de mi hermano. Le envió un mensaje diciendo que necesita ayuda con sus cuentas este mes porque el gasto del viaje lo retrasó. Le pidió a mi hermano que no me lo dijera. Mi hermano respondió preguntando por qué Jennifer no podía ayudarlo, ya que estaban juntos. Mi papá lo dejó en visto. Finalmente, cuando las cosas se calmaron, hicimos una publicación con toda la información desde la cuenta de mi hermano. Lo hicimos allí porque él no había estado bloqueando personas, ya que, ante los ojos de otras personas, como no pagó el viaje, no es el malo. Eso es bueno, muy bueno. Etiquetamos a Jennifer y algunos de sus conocidos. La verdad está saliendo a la luz, le guste o no a mi papá. La gente está empezando a ver la clase de infiel que es. Peor aún, la clase de persona con la que eligió ser infiel. Por lo menos Jennifer y papá no nos están molestando tras la publicación. Que, de hecho, se está volviendo tan popular, pero a nuestro favor. Edición, haré un resumen pequeño de la infidelidad de Brutilda, porque es para hacer como 4 publicaciones y no quiero. Brutilda se creía intocable, al punto de que cuando tuvo una discusión con su esposo, simplemente eligió revelarle de la peor manera posible la infidelidad para vengarse. No recuerdo por qué habían peleado, pero ella usó una cena de su familia por el cumpleaños de otra de las hijas, no la prima que mencioné, para decirle delante de sus hijos que era infiel. Al menos era una cena donde estaban solos, no estaba el resto de la familia. Hubo muchos meses de drama familiar, de lo que no sé demasiado, pero es una historia larga. Al final, el esposo se divorció y las hijas no le hablan desde que pueden decidir con qué padre vivir. Antes de eso, las cosas entre Brutilda y sus hijas no eran buenas, aun cuando eran obligadas a estar con ella por la custodia compartida. Actualización 2. Voy a darles una última actualización porque me lo han pedido, pero quiero dejar claro que será la última para que no me pidan más. No ha pasado mucho con mi padre y Jennifer en este tiempo, a menos que te parezca mucho que Jennifer haya perdido su empleo. También han estado pasando cosas con mi padre. Empecemos. Jennifer, al parecer, trabajaba como decoradora de interiores. No para ricos, pero sí para personas que pueden pagarse una. Ella aspiraba a trabajar para ricos, pero ahora deberá aspirar a menos. La han dejado de contratar luego de que hiciéramos públicos sus mensajes y audios. No porque sus clientes tengan decencia, sino porque no quieren estar asociados con una paria social como ella. Lo peor de la gente que tiene dinero, pero no es rica, es que quieren aparentar que son ricos. Jennifer es parte de eso y ha jugado a nuestro favor. Se ha mudado de ciudad para intentar lavar su imagen. Por desgracia, esta era una buena ciudad para trabajar de eso. En medio de Ohio no veo a muchas personas contratando a una decoradora de interiores. No es que haya elegido allí para vivir, es solo un ejemplo. Mi padre ha vendido la casa y se ha propuesto limpiar sus deudas y hacer las cosas bien esta vez. Le ha pedido a mi hermano que borre las publicaciones, pero él le ha dicho que no y ahí se quedan. Sabemos que esa casa es importante para él, es una hermosa casa, pero las deudas por culpa de Jennifer deben ser grandes. Sabemos dónde vive ahora. Y si bien no es la habitación de hotel que vimos en fotos, tampoco está demasiado lejos. No sé mucho sobre sus finanzas personales, pero mi hermano me asegura que tenía una segunda hipoteca. Así que, tras venderla, debe haber cancelado eso y las deudas de tarjetas, sí, eran múltiples, y es todo lo que pudo comprar. Aún así, ni mi hermano ni yo tenemos contacto con él. Hemos tomado el mismo camino de mis primas, de las que ya hablé en la publicación anterior. Y eso es todo. Podría escribir más, como que mi hermano está saliendo con alguien o que yo tuve un par de citas prometedoras con un chico, pero no son importantes para la historia o emocionantes.